Segundo bloque del Correcámara del día de hoy, y esta semana llega a los cines de Montevideo y del interior del país una película que ya tuvo algunas funciones privilegiadas, pero ahora se amplía a otro público. Se llama La huella de las palabras. Es un documental sobre la vida de Perico Pérez Aguirre, codirigido entre Esteban Schroeder y Carla Valencia, así que invitamos a uno de los directores, a Esteban, a conversar con nosotros. Bienvenido. Ya un amigo de la casa. Es un gustazo enorme estar acá en tu programa. Qué lindo. Bueno, ¿por qué hacer una película sobre Perico Pérez Aguirre? Porque era necesaria, porque Perico tiene mucho que decirnos. Perico fue un hombre de grandes ideas, de ideas importantes, trascendentes, adelantadas, pero además le puso el cuerpo a sus ideas. Entonces hay ahí un mix imperdible, impostergable. De alguna manera era así, esa convicción de que teníamos que hacerla, de que yo podía hacerla, digamos, en el sentido que me animaba. Yo lo conocía a Perico mucho, bueno, quizá no mucho como tantos otros, pero para mi sentido fue muy trascendente. Y eso era algo que de alguna manera temía me jugara un poco en contra. Claro. Pero bueno, acá está, la peli se hizo así con los testimonios de gente muy cercana, todo muy... Tenía dos preguntas, porque una es ¿por qué hacer una película sobre él y por qué hacerla ahora? ¿Hay algo que te interese, que te interesaba sobre este momento? Me parece que este momento es... no, en realidad, ahora evidentemente hay un encuentro y una, ¿no?, como yo diría, trágica coincidencia con esta situación de estos hallazgos que están apareciendo, que sin duda son verdad ocultada y algo que reclamaba. Desaparecidos, sí, claro. por los cuales Perico luchó mucho. Luchó mucho porque Perico escribió, entre otros temas, él abordó el tema de los derechos humanos y escribió de una perspectiva de reconciliación nacional, planteando una condición indispensable que era la verdad. Que además él formaba parte de... Bueno, contemos un poquito, ahí estamos viendo un poquito de imágenes, porque era un sacerdote que se enfrentó a dos instituciones enormes. Por un lado, el Estado, con el terrorismo de Estado, y por el otro lado, su propia iglesia. Sí. Ambas, sí. Es increíble. Bueno, no sé, es así, tal cual. Él es un sacerdote jesuita que surge de una familia muy tradicional de Uruguay, para la cual seguramente había previsto otros destinos. Él se convierte en jesuita, en un referente del feminismo, de los derechos humanos. Él escribió cosas sobre la iglesia muy duras, muy cuestionantes, muy cuestionadoras, de principios fundamentales. Pero fue censurado por la iglesia. Fue censurado por su libro La Iglesia Increíble, donde hablaba sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Pero ya había escrito cosas mucho más profundas sobre el tema feminismo masculino. Son construcciones socioculturales y no biológicas. Un debate que es absolutamente trascendente, vigente, caliente hoy, y Perico lo abordó hace 40 años con textos sabios, consistentes, académicos, en fin. Y claro, discutía de esto sobre la iglesia y desde dentro reivindicaba mantener, y que hacía esta crítica, mantenerse dentro, que le hacía desde dentro, en fin, todo le aportaba aún más dignidad. Y trascendencia, y estoy muy consciente que todos estos temas son de pronto complejos para la sociedad en su conjunto, pero bueno, él fue un hombre valiente al plantear sus ideas. Y también lo hizo en todo lo que fue los derechos humanos, pero ya lo había hecho incluso en la situación pre-recuperación democrática. Él fue trascendente con una acción simbólica que hizo desde el Serpaj al convocar a todos, convocarnos a un ayuno, a un ayuno que él hizo junto a otros sacerdotes de otras iglesias. Él hizo 15 días de ayuno en aquel momento para tratar de abrir diálogos y claramente plantear la necesidad de discutir los uruguayos todos sobre esa situación de una democracia que no alcanzábamos, digamos, ¿no? Y ahí surgió aquel primer caceroleo, para mí el 25 de agosto del 83, que fue realmente conmocionante para mí, y bueno, dejó ese testimonio y desde allí siguió siempre vinculado a la causa de la reconstrucción nacional, podríamos decirlo así, desde una perspectiva de reconciliación a través de la verdad, el tema de los derechos humanos, la necesidad de la memoria. Escribió sobre la necesidad de educar en derechos humanos. Y bueno, y ahora... Y además de todo tuvo otra pata como humana más pequeñita, como el hogar La Huella y lo que hacía, el trabajo que hacía con esos niños y jóvenes. Y para redondear el tema de derechos humanos, él ha pedido de familiares y de
familiares desaparecidos. Él integra la Comisión para la Paz en aquella instancia que abrió el gobierno de Jorge Valle, que para él fue una situación conflictiva, ya venía una situación muy conflictiva con la Iglesia, aceptó ser su representante y esto fue lo que lo tuvo absolutamente sumergido en mucha angustia y preocupación respecto de qué hacer con la información a la que estaba accediendo, cómo facilitar unos caminos de encuentro. Y bueno, quizás eso sea lo que lo abrumó tanto como para que pudiera ocurrir ese accidente tan trágico, digamos, ¿no? Que en un lugar prácticamente descampado, él no viera su un muerte es muy ómnibus, extraña. en fin. Vos sabés que yo me acordaba Sí. ¿En qué año fue que murió? En el 2001. Me acordaba perfectamente porque fue rarísimo y Sí. me acordaba de cuando supe la noticia Tremendo, siendo joven y tremendo. era raro. Y además me llama la atención de esta película que es como un perfil de él construido con la palabra y con mucho cariño y muy buenos testimonios, pero no hay tanto archivo de él. Él tenía un Bueno, hay perfil algún bajo. archivo de él muy sustancial. Sí, ¿no? hay algunos Digamos, muy buenos, sí. pero me imagino que también eso No, es responde increíble. a que él tenía un perfil bajo y no aparecía tanto. No te creas, ¿eh? Hay muchos testimonios de Perico. Yo a veces vivo, cuento como anécdota, hasta le preguntaban sobre el fútbol y él instalaba una metáfora del asunto colectivo, el trabajo, ¿no? El hacer las cosas en equipo, etcétera. No, acá hay una decisión de preservar para el espectador un momento importante en la película donde me parece que hay muchos elementos que ayudan a entender por qué Perico dijo lo que dijo, digamos, ¿no? Claro, si es como que él no aparece, claro. cuando aparece tiene una contundencia de lo que dice. Y también aparecen algunos textos de Perico, ¿no? Sí. No sé ese equilibrio de cómo decirle al espectador cosas, pero sí hay algunos jóvenes que nosotros, con Carla, elegimos para que interpreten algunos textos que nosotros elegimos sobre la gran obra de Perico y que me parece que son reflexiones que ojalá resulten conmovedoras, como a mí me lo parece. Y son súper actuales, Y son todas muy súper actuales, sorprendentemente actuales para los debates que se están dando. Y no puedo evitar preguntarte, ¿cuál fue tu vínculo como director con la religión en este documental, en un país que es tan laico y que cuando hablas de sacerdote y de iglesia un poco le repele a mucha gente? ¿Cómo te vinculaste con eso? O sea, ¿lo tuviste en cuenta a la hora de contar la historia? Ah, qué interesante pregunta. Sí, creo que lo tuve muy en cuenta, por supuesto, pero bueno, a ver, inevitablemente en cuenta, ¿no? Digamos, de ahí incluso valoro mucho entre los testimonios que tiene la película, que tiene testimonios muy importantes, el de un compañero jesuita de él, Juan José Mosca, que él mismo reconoce en muchas instancias públicas, ¿no? Digo, Perico que era un amigo difícil, ¿no? Porque se animaba a dar pasos muy trascendentes y que a él le costaba un poco acompañarlo y entonces, bueno, inevitablemente soy consciente que estábamos abordando la historia de un hombre que fue crítico con la Iglesia. Entonces, Claro. Pero a su vez también hay otra reflexión. Yo creo, y hay algo que también otra de las personajes o protagonistas de la película lo dice claramente, ¿cómo es posible que Perico haya hecho todo lo que hizo? Y yo creo que esa búsqueda de Perico del Jesús de Nazaret, el Jesús que él creía, fue el faro, la energía que le dio, o la energía que le permitió sostener todas estas batallas, digamos. Sí, porque ¿no? hasta se habla de un Jesús esencial. Un poco, claro, sí. Entonces yo creo que esa fue una de sus grandes convicciones y fortalezas para encarar todo esto. Y bueno, yo conocí a Perico cuando yo era integré los Castores de Maús, sí, yo en mi juventud integraba estos movimientos que tenían un componente de solidaridad. Social, sí, absoluto, viví cosas maravillosas allí, no me asumo como cristiano en este momento de mi vida, no, de ninguna, pero bueno, respeto y valoro mucho que es una de las exhortaciones de Perico, ¿no? De mirar al otro con capacidad de comprometerte con la situación que estás viendo, ¿no? No sé, bueno, me muy parece buen que mensaje para... sí, me parece que hay algo que ahí lo enseñó con su vida, qué sé yo, bueno, sí, lo valoro mucho, sí, claro. Muy bien, tengo algunas preguntas más para hacerte, pero les propongo compartir un adelanto para que vean un poquito de este documental de La huella de las palabras. Para un muchacho de 17, 18 años, tomar la decisión de entrar en la vida religiosa y entrar en los jesuitas era jugarse la vida. Era un enamorado de la libertad de Jesús. Un cura que mantiene una coherencia cristiana mucho más allá de la institución y de la hipocresía de la iglesia. Acá hay
hay pensamiento profundamente revolucionario. Pero la gente miraba y pensaba mal. Se nos criticaba mucho a ver qué hacíamos nosotros con los jóvenes. Perico te motivaba el juego, la imaginación. Y eso, sin duda, los sectores más conservadores no lo podían aceptar ni dejar pasar. Nosotros vivíamos intensamente como comunidad lo que era la dictadura. Perico asumía el riesgo y además ponía en Flandes los temas más urticantes. Dio todo lo que podía dar para denunciar esto. Pero no tiene apoyo de sus compañeros jesuitas. Realmente quedaba un poco solo. Lo que se estaba cometiendo era una especie de delito al permitir a alguien, ¿no verdad?, hablar así en la catedral. Veíamos el adelanto de este documental. Estamos conversando con uno de sus directores, con Esteban Schroeder. La codirectora fue Carla Valencia. ¿Cómo fue trabajar con Carla y qué le aportó su mirada a esta película? Un aporte fundamental, ¿no? Ella es ecuatoriana, está residiendo aquí en Uruguay, su compañero es uruguayo, es animador, es responsable de las animaciones que aparecen en la película. Junto con Roberto González, y son los responsables de la Bien. animación. Pero bueno, Carla es documentalista, es montajista, y le sedujo desde el principio de forma muy honesta el proyecto. Se involucró muchísimo en la lectura integral de la obra de Perico. Eso para mí fue un aporte fundamental. Yo ya llevaba muchos años en el desarrollo de este proyecto, que en rigor incluso tiene antecedentes. Serpaj antes de que yo me involucrara en esto, tenía ya la pretensión de lograr de honrar a Perico con una película, en fin, entonces había un largo recorrido, hay un recorrido incluso con la FIC, con Udelar, todo eso precedía todo ese encuentro con Carla. Yo me encuentro con ella, también la conocí a raíz de un colega ecuatoriano con quien me trajo aquí a este programa, que fue Vacío, la película de Pablo Venegas. Hablamos de esa película de este gran amigo. Toda esa coincidencia fue como muy empática, muy positiva. Y después, bueno, el recorrido que hicimos conjuntamente con todos los testimonios, con todas las personas que yo ya tenía como incorporadas, digamos, pero fue fundamental después en todo lo que fue el acompañamiento, el rodaje, que fue literalmente una codirección, la integración con el equipo nacional. Fue, sí, claro, después en este tramo final yo, claro, asumo más porque ella tiene otros proyectos. Sí, porque vos además conocías a Perico y además es tu productora, la sí, Suma por supuesto. Productions. Entonces ahí esa es un poco la situación que me hace a mí ahora estar un poco más de protagonista de todo esto, pero ella tiene una película en ciernes, así que capaz que viene acá a hablarnos de esa película. Pronto, sí. Estamos conversando de La huella de las palabras, esta semblanza, me gusta que en un momento se dice esta semblanza, es una semblanza sobre Perico Pérez Aguirre. Me gusta, sí. La pueden ver esta semana en Cinemateca y va a haber otras salas también. Sí. Esteban Schroeder, un placer tenerte como siempre por acá. Gracias, felicitaciones por la película. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y a la vuelta, entre otras cosas, un detrás de escena por un aniversario del cine. Ya volvemos.